Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, antes de Timoteo, después de Colosense. Segunda de Tesalonicense, siempre recordamos, las Biblias tienen un índice, los que se nos dificulta llegar al lugar donde está, pueden buscar en el índice para llegar a el libro que estamos mencionando. Y los que no tienen Biblia deben conseguir una Biblia. Cada creyente debe tener su propia Biblia para consultar en ella al Señor, para ver en ella la voluntad de Dios, para estudiar la palabra de Dios. Todos los creyentes deben tener una Biblia. Entonces dijimos Segunda de Tesalonicense capítulo 1 y vamos a leer desde el verso 3. Dice así la palabra del Señor. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todo y de cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Padre bueno, muchas gracias, Señor, por tu bondad, tu amor para con nosotros. Rogamos que el poder de tu Espíritu Santo en esta noche llene nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros pensamientos. Tomes tú el control de todas las cosas, Señor, y tu gracia abundante sea llenando nuestro corazón, abriendo los ojos de nuestro entendimiento para entender tu perfecta voluntad y guiándonos mediante tu palabra. Tu palabra para nosotros, los que hemos creído, es lámpara para nuestros pies y lumbrera para nuestros caminos. Padre bueno, sea reprendida toda opresión satánica, diabólica, toda operación del diablo sea deshecha en el nombre de Jesús de Nazaret. Y abundante gracia sea dada sobre de nosotros. Padre, gracias. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Tomamos asiento, agradecido al Señor por estos días que nos ha dado, días pasados, ha sido día de lluvia, pero bueno, todos los tiempos son de Dios, así como nuestros tiempos y nuestros días en la tierra están contados y lo sabe Dios, los tiempos en la naturaleza también le pertenecen al Señor y nada ocurre sin que no sea y salga de su voluntad. Por eso agradecemos a Dios estos días de lluvia que tenemos y también agradecemos a Dios que ha cesado la lluvia y podemos todos juntos reunirnos para escuchar la palabra del Señor y alabar su bendito y su santo nombre. A veces cuando llueve se dificulta la venida a la iglesia por una u otra cosa, lo que tienen chicos se le hace un poco más difícil, no imposible, porque al que cree todo es posible. No imposible, pero sí refrena un poco a los hermanos. Los que están más firmes, ellos siempre, a pesar de todo, se esfuerzan, ya están preparados, ¿vio? Ya se preparan para la lluvia. Yo recuerdo cuando no había asfalto ni nada de esas cosas, los hermanos se preparaban, venían de Aromo, venían de más lejos todavía, con bota, tenían sus botitas, tenían sus paraguas, tenían sus pilotos, estaban preparados. Si había lluvia, se sacaba el equipo de lluvia, pero podían congregarse, venir a la iglesia y juntos alabábamos el nombre del Señor. Como hoy, como hasta el día de hoy hacen los hermanos que aman al Señor y confían siempre en Él. Se esfuerzan para estar en su presencia. Muchas gracias al Señor por esto. Nosotros hemos leído esta carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, es una iglesia que justamente la fundó el apóstol Pablo, fue fundada bajo gran presión. No crea que la formación de una iglesia es fácil.
Algunos dicen así, no, total, yo voy, hago una iglesia, me pongo de pastor y sí, no hay problema, yo lo voy a hacer. Yo he conocido a varias personas que han dicho así, no, yo lo voy a hacer, no, sí, yo voy. Y dejaron las congregaciones e intentaron hacer algo que siempre fracasaron, porque las cosas se tienen que hacer bajo la voluntad de Dios. Nosotros podemos hacer muchas cosas para Dios. Y otra cosa es hacer lo que Dios nos manda que nosotros hagamos. Podemos hacer para Dios cosas, pero también podemos hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y hay diferencia entre una cosa y otra, porque nosotros podemos hacer algo de nuestra voluntad, pero hay otras cosas que el Señor nos manda, que ya no se trata de nuestra voluntad, sino que ya debemos de obedecer a la fe. Como por ejemplo predicar. El predicar no se trata si tengo voluntad o no tengo voluntad. Se trata que es un mandamiento, una orden del Señor para lo suyo. Id por todo el mundo y predicar. Le manda que prediquen. Entonces hay cosas que nosotros podemos hacer de nuestra propia voluntad, pero hay otras que no, que son mandamientos del Señor. Y la formación de una iglesia no se trata de que alguien tiene en su corazón el buen deseo, porque el buen deseo no es la perfecta voluntad de Dios. La perfecta voluntad de Dios, Dios está detrás de ese movimiento y de ese asunto, cuando es la perfecta voluntad de Dios. Pero cuando es la buena voluntad del hombre para hacer algo para Dios, ellos lo hacen, pero nunca llegan a un éxito porque no viene de la mano del Señor. No viene, por eso usted va a ver que hay lugares donde siempre están 5, 6, 4, siempre la familia están siempre ellos, porque ellos dijeron que iban a hacer algo. Sin embargo, cuando es la voluntad de Dios, Dios está detrás del asunto. Y es el Espíritu Santo el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Y es el Espíritu de Dios el que va dando una dirección a la iglesia y va iluminando. Y como están puestos aquello que el Señor constituyó, entonces los que creen van creciendo espiritualmente y van siendo perfeccionados. La iglesia del Señor es un lugar de perfeccionamiento. Es un lugar donde los creyentes todas las veces de reunión que vienen, ellos son renovados en el espíritu de su mente, renovados en su entendimiento, en cuál es la voluntad de Dios, y siempre van un paso más adelante. Es decir, el pueblo de Dios va caminando paso a paso, rumbo a la perfección. ¿Para alcanzar qué? Una imagen, la imagen de Cristo, ser como el Señor. Para eso nosotros hemos sido llamados. La iglesia de Tesalónica fue una iglesia formada bajo presión, bajo gran presión. La Biblia dice que cuando Pablo, Silas y Timoteo llegaron justamente a Tesalónica, lo primero que ellos hacían era ir a la sinagoga a hablar de Cristo, a hablar del Cristo que ellos esperaban, y luego que le mostraba por las Escrituras los padecimientos del Cristo que ellos esperaban, cómo es que el Cristo que ellos esperaban tenía que morir y cómo es que el Cristo tenía que resucitar. Entonces luego le anunciaban de Jesús, que Él es el Cristo, el que la Escritura decía, y mostraba el apóstol por las Escrituras, les hablaba a los judíos en sus templos, le mostraba por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Muchos no creían, como ocurre ahora. Nosotros vamos a predicar y no todos creen, pero sí le hablamos la palabra del Señor. Le dejamos un tratadito, pero nosotros llevamos a cabo la tarea. Bueno, tampoco, no todo lo que escucharon creyeron, sino algunos pocos judíos que escucharon, miraron en las Escrituras, escudriñaron y dijeron, no, verdaderamente esto es así, es como está diciendo este hermano llamado Pablo, es como está diciendo, y otro decía, no es así, está equivocado. Entonces había una división, y la Biblia dice que algunos creyeron, de los judíos, creyeron en lo que Pablo predicaba. Y griego, no poco, sino una gran multitud, creyeron. Y mujeres, no, dice, muy nobles, también ellas creyeron. Así que se reunían en un lugar, y la Biblia dice que los judíos que no creyeron, porque son los que siempre causan problemas. ¿Quiénes son los que causan problemas? Los que no creen. Usted observe la fe que a nosotros nos fue dada. Una fe que está ligada ¿con qué? Está ligada a la fe que Dios nos fue dada, nos dio. Está ligada con la obediencia.
La fe que Dios nos dio a nosotros es una fe que está ligada con la obediencia, es decir, que escucha, lleva a la práctica, tiene la experiencia y va en crecimiento espiritual. El que cree, escucha, lleva a la práctica y crece espiritualmente, porque esta fe es una fe que va ligada con la obediencia. Pero el que no cree resiste a lo que Dios dice. Resiste, no, eso no es así, no es de Dios. ¿Cómo que ese hombre va a ser, va a ser el Cristo? ¿Cómo que ese hombre? Entonces los que no creen le resisten a la palabra de Dios y como le resisten, no la reciben ni obedecen al Evangelio. Y no solamente que no obedecen a lo que la palabra de Dios habla, sino que se van en contra de aquello que anuncian las verdades del Evangelio, que es lo que le ocurrió al apóstol Pablo. Tuvieron, dice, tres sábados, dice que estuvieron ellos en el templo, en la iglesia de los tesalonicenses, es decir, el templo judío, porque lo primero que hacían ellos, iban a la sinagoga, llegaban a un lugar y lo primero que hacían, iban a la sinagoga, porque tenían que anunciar del Cristo que estaba esperando el judío y cómo era que ese Cristo era Jesús. Entonces tenían que entrar a la sinagoga y ahí había también judíos que escuchaban, eran temerosos de Dios, piadosos, temerosos del Señor, y cuando Pablo entraba y hablaba, los que eran con un corazón abierto, miraban, ellos creían, la fe se metía en ellos, creían y recibían, pero los que no creían son los que causaban el problema. Siempre los que no creen son los que causan el problema. Siempre va a escuchar a los que no creen, no, eso no es tan así, no, está equivocado, eso no es así. Usted, al que no cree, a lo que oye, a la palabra que el Espíritu habla y dice a la iglesia, siempre le resisten. Usted lee el libro de los Hechos y usted va a encontrar que cuando Esteban fue apedreado, lo apedrearon porque él empezó a mostrarle por las Escrituras del Señor Jesús y finalizó diciendo, ustedes resisten siempre al Espíritu de Dios, siempre se oponen al Espíritu de Dios. Así habló y comenzó y lo apedrearon y ahí es donde Esteban murió. ¿Por qué? Porque lo que escuchaban resistían a la palabra de Dios. Sin embargo, los que son de fe escuchan la palabra de Dios, dan gloria a Dios, llevan a la práctica lo que escuchan y comprueban que la palabra de Dios es agradable y es perfecta. Ellos comprueban, los otros no, ellos comprueban. Entonces en Tesalónica, cuando entraron a predicar y creyeron un grupo de judíos y una gran cantidad de griegos y mujeres nobles que creyeron, entonces los judíos que no creyeron empezaron a hacer problemas, empezaron a levantar, a hacer alboroto. No, empezaron a levantar, buscaron hombres ociosos y malos, para que estén con ellos, para que ellos formen problemas, para que ellos hagan alboroto, para que ellos hagan problemas y para que digan, griten por todo lado, estos no son de Dios, estos hombres no son de Dios, estos hombres. Entonces crearon un gran alboroto, porque así hace el que no cree a la palabra del Señor, alborota a los demás diciendo, no, eso no es así, esta gente que viene a predicar acá, esta gente es la que alborota por todo el mundo, crean sediciones y ¿saben qué? Habla en contra del César. Por eso tenían que ver la manera, cómo hacer para que los prendan y los lleven presos a estos alborotadores, según ellos. Y según la palabra del Señor, enviados de Dios, enviados por el Señor. Por eso esta iglesia se creó en gran tumulto, la iglesia de los tesalonicenses, en gran tumulto. La Biblia dice que de tal manera crearon tal alboroto en Tesalónica que el pueblo se levantó y fue en busca de un principal que había creído, llamado Jasón, a la casa de él buscando a Timoteo, a Sila y a Pablo para prenderlo. Y como no lo hallaron, lo llevaron a Jasón y lo pusieron delante del gobernador y dijeron, este es uno de los que vienen acá a alborotar, a decir, a hablar, así. Y luego de haber examinado, dice el gobernador, lo soltó. Y después tomaron ellos a Pablo, a Sila, a Pablo y lo mandaron a Berea. Y a Sila y lo mandaron a Berea, a otro lado. Y allá en Berea, ¿qué hicieron Pablo, Sila y Timoteo? Lo mismo que hicieron en Tesalónica.
Lo primero que hicieron al llegar, ¿qué fue? Predicar la palabra de Dios. ¿Qué hace usted cuando se encuentra con alguien? Es inevitable. Nosotros no podemos hablar de Cristo, porque de una u otra manera se da la oportunidad. ¿Y cómo hace usted para evitar hablar del nombre del Señor si Cristo es nuestra vida? ¿Cómo vamos a evitar? Es nuestra vida, es nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar. Cristo es nuestra vida y no podemos hablar de otra cosa más que de la vida que nosotros hemos recibido. Entonces no podemos dejar de predicar el Evangelio. No lo podemos hacer. Nos querrán tapar la boca como hicieron con los apóstoles. Le mandamos que no prediquen más el Evangelio y lo vamos a azotar ahora. Lo pusimos en la cárcel la próxima vez y ellos salieron gozosos a predicar el Evangelio, seguir predicando. Porque ellos honraban a Dios. Que a pesar de los azotes y las cosas que le pasaban, ellos seguían anunciando el nombre del Señor, los apóstoles. Por eso el apóstol Pablo, luego que lo mandaron a otro lado, a Berea, a la noche, lo mandaron escondido los discípulos, luego que estaban trabajando, la Biblia, cuando usted lea Primera de Tesalonicenses, acá estamos en segunda, cuando usted lea Primera de Tesalonicenses va a encontrar que ahí Pablo y Sila y Timoteo estaban preocupados por los hermanos que quedaron porque ellos se fueron y los hermanos quedaron ahí en la ciudad, eran de la ciudad y los enemigos lo conocían, quedaban preocupados. Entonces Timoteo y Sila, Pablo y Sila mandaron a Timoteo para ver cómo estaba la fe de ellos, si es que el alboroto, el problema, las guerras que le hacían, las sediciones y las oposiciones hicieron morir la fe que había dentro del corazón. Entonces su corazón estaba angustiado. Timoteo, anda a ver cómo están los hermanos, anda a ver si ellos siguen firmes en la fe. Y lo mandaron a Timoteo, y cuando Timoteo volvió les confirmó que los hermanos los extrañaban y que estaban reunidos juntos alabando el nombre del Señor. Entonces él dijo, nosotros vivimos si vosotros vivís. Estábamos preocupados por la fe de ustedes, pero vemos, Timoteo nos trajo buenas noticias. Ustedes permanecen en la fe a pesar de las luchas y de los combates que tienen. De las cosas que están pasando ustedes, están firmes en la fe. Porque lo que le pasa a ustedes ya le pasó a otros hermanos. Lo que ustedes como gentiles pasaron, los judíos que creyeron, ellos también pasaron por diferentes situaciones y cosas. Y los judíos fueron también perseguidos. Los cristianos también fueron vituperados, también fueron azotados. También lo mismo que ustedes decís, lo mismo que ustedes están pasando, ya lo pasaron una multitud de hermanos. No es nada nuevo. En el reino de Dios, la situación a que se pasa, alguien puede decir, no, lo que a mí me pasó nunca le pasó a nadie. Eso piensa usted, lo que a usted le pasó, ¿sabe a cuántos hermanos le pasó lo mismo? Y los que son de fe se mantuvieron firmes en el Señor hasta salir del lodo cenagoso. ¿Y qué hizo Dios? Puso sus pies sobre peña, un cántico nuevo en su boca y alabanza a Dios. Salieron alabando a Dios de la situación. Demostraron su fe en su corazón hacia el Señor. Por eso el apóstol dice en esta segunda de Tesalonicenses, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. Nosotros tenemos que dar siempre gracias a Dios, porque nosotros los encomendamos a Dios y a la palabra de su gracia. Porque sé que si Dios no los cuida a ustedes, yo no los puedo cuidar. Si el Señor no guarda la ciudad, dijo el salmista, en vano vela a la guardia. Si el Señor no guarda, en vano vela la guardia. Entonces, si la guardia va a velar en vano, ¿a quién tenemos que ir? Al Señor. ¿Y a quiénes iban los apóstoles? Al Señor. ¿Y qué hacían? Presentaban a los hermanos delante de Dios, rogándole para que sean fortalecidos por el poder de su fuerza.
Por eso dice, debemos dar siempre gracias a Dios, porque qué problemón por donde pasaron. Pobre Jasón, lo agarraron, lo empujaron, lo golpearon, lo llevaron. Y sin embargo Jasón sigue firme, a pesar de todas las cosas que le hicieron, sigue firme. Y no solamente Jasón, los judíos que habían creído están diciendo, Timoteo nos dice que siguen firmes. Y los griegos que habían creído siguen firmes. Gloria a Dios, damos gracias a Dios. Porque Él se ocupó de guardar a los hermanos. El Señor se ocupó. Por eso la necesidad de orar los unos por los otros. Debemos orar por la iglesia. Debemos orar por los hermanos, por los jóvenes, por los niños. Debemos orar por los músicos. Debemos orar por los que colaboran en la iglesia, orar por la congregación. Nuestra oración tiene que ser escuchada arriba, elevar hacia el Señor. Dios oye la oración de su pueblo, Dios oye, escucha. Si nosotros elevamos la oración, Dios va a hacer una operación. Es como nosotros oramos. Oramos, por ejemplo, que vengan los hermanos que están apartados. ¿Sabe cuánto hermano hay afuera de la congregación apartado? No solamente de esta iglesia, de otras iglesias, de un montón de iglesias, hermanos que hay que ir a buscarlo, recogerlo. Entonces nosotros oramos para que Dios lo traiga. Y cuando Dios lo trae, ¿qué tenemos que hacer? Recibirlo con los brazos abiertos. Es como los porteros. Los porteros tienen que recibir a todos los hermanos con los brazos abiertos. Si no, no sirven en la portería. A todos los hermanos, demostrar su amor a todos. ¿Por qué? Por donde tienen que pasar los hermanos, por la puerta. Imagínense que hay alguien que está enojado con todo y está en la puerta. ¿Quién va a querer pasar por ahí? Me van a pedir que por favor le abra por el otro lado. Pero tiene que ser al revés. Le abro por allá y los hermanos no. Quieren pasar por donde están los porteros porque te saludan de una manera y de una forma que te da alegría. No sé si a usted le pasó que vino alguien a saludarle, pero de una manera que su corazón se llenó de alegría. Le transmitió algo. Lo que había dentro de él, su amor, su bondad, todo lo que había, le transmitió. Y usted recibió en ese abrazo una paz, una alegría, un regocijo, por lo que hay dentro de él, por lo que hay dentro de él. Entonces, nosotros oramos para que vengan los apartados. Y mire, si vienen los apartados y nosotros ni siquiera los saludamos. No, ¿para qué oramos? Si oramos por los apartados, todos debemos de saludar a los apartados, todos. Vino el hermano fulano, ve que estás apartado. No, cada uno ir a saludarlo y darle la bienvenida y gozarse, es decir, que sienta lo que es el amor de Dios que está metido dentro del corazón de todos nosotros. Porque este amor que nosotros hemos recibido no es un amor muerto, es un amor vivo, un amor que se transmite. El amor se transmite, sale, fluye para afuera. Debe fluir de todos nosotros el amor de Dios que está metido en nuestro corazón. Por eso es que Pablo dice, tenemos que dar gracias. Vino un hermano apartado, gracias, y orar por él. Vamos a orar, pues yo voy a orar y voy a orar por el hermano. No solamente que traiga los apartados, por los apartados que Dios trajo, Señor, fortalece, lo ayuda, lo anima. Nuestra oración constante en los cielos, golpeando los cielos para que caiga la bendición sobre de ellos. Por eso vino un apartado, ¿cómo lo tenemos que decir? Con el amor de Dios que derramó en nuestro corazón. Demostrarle que le amamos. Por eso es que Pablo dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. ¿Y cuándo se da gracias a Dios? Debemos siempre. Eso habla de oración. La iglesia del Señor tiene que ser una iglesia de oración. Los ministros tienen que ser ministros de oración. Los diáconos de oración. Las diaconisas de oración. Los porteros de oración. Músicos de oración. Cada hermano, cada hermana que es templo del Espíritu Santo, hermano de oración. Es decir, se eleva la oración delante del Señor. Sube como un perfume agradable delante de Dios porque está pidiendo por los santos, por los hermanos, por los niños, por las casas, por los matrimonios, por los apartados. Están rogando. Están bajando el cielo de la presencia de Dios entre los hermanos, están rogándole a Dios. Por eso la iglesia del Señor es una iglesia de oración.
Es una iglesia de clamor, es una iglesia que gime delante de Dios por las almas. El anhelo y el deseo de Dios es que todos los hombres se salven, y de ahí sus hijos deben tener el mismo deseo, que todos los hombres se salven. Por eso Pablo dice así: debemos siempre, no una vez, siempre. Es como la doctrina que nosotros estamos recibiendo y que Dios nos viene iluminando. No nos ilumina para que hoy la recibamos, hoy hagamos y después la echemos atrás. No. Cada enseñanza y cada doctrina que el Señor nos viene dejando es para que la vayamos sumando dentro de nuestro corazón, y vamos sumando, y vamos sumando, y vamos sumando. Y en nuestro corazón, el archivo de nuestro corazón se va llenando, y vamos poniendo, y va quedando dentro de nuestro corazón. Y lo que aprendimos lo hacemos hoy, mañana, pasado y hasta que Cristo venga. Llevamos a la práctica las cosas que vamos aprendiendo. Entonces Pablo dice así: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Así que es digno orar por los hermanos, es digno. Es digno darle gracias a Dios por los hermanos, es digno darle gracias a Dios por los músicos, los porteros, los que colaboran, los niños, los jóvenes, es digno elevar la voz: gracias Señor por los hermanos, gracias por los niños, gracias por los jóvenes, gracias por los ancianos, gracias por el ministerio, gracias Padre, dar gracias, es digno eso, de pedir, de darle gracias, dándole gracias a Dios en oración. Debemos, dice el apóstol, debemos. Y luego dice, siempre, no una vez cada tanto, siempre. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todo y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Miren qué crecían, en fe y en amor. Son cosas necesarias, básicas, fe y amor, porque son los condimentos necesarios para avanzar e ir más allá. El desarrollo del amor en nuestro corazón en manifestación hacia los hermanos y la fe necesaria para creer a todo lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia y adoctrina a la iglesia, para ir sumando a las enseñanzas que nosotros tenemos, y vamos sumando y se va ampliando nuestro entendimiento y nuestro conocimiento de la verdad de Dios, porque Él nos está preparando como maestros, maestras de la verdad. Hombres y mujeres de la verdad, piadosos, que aman a Dios, conocen su voluntad y le obedecen en todo. Nos está preparando Dios para eso. Nos ilumina, aclara nuestro entendimiento y nos va llevando más allá. Entonces nosotros miramos como el apóstol Pablo, él dice, damos gracias a Dios. ¿Sabe qué? Estamos viendo, vuestra fe va creciendo. A pesar de las cosas que vinieron en contra de ustedes, de las situaciones, de los golpes que recibieron del maligno, de la operación del malo para hacerlo retroceder, hacer que ustedes abandonen la fe, en lugar de eso, los sucesos han servido para que crezcan en la fe, para que crezcan en la fe. Y no solamente que crezcan en la fe, sino que crezcan en el amor, en el cuidado de uno con otro y el alentarse uno con otro para que puedan resistir como un cuerpo los embates del maligno. Porque no desconocemos nosotros las intenciones de Satanás, de destruir, de separar, de arruinar, de matar. Él vino a matar, hurtar, destruir. Y en nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Por eso la necesidad de la oración por todos los hermanos, los niños, los jóvenes, los ancianos, los hermanos nuevos, los hermanos apartados que vinieron y los que tienen que venir. Nuestra oración constante, diaria hacia el Señor. Por eso Pablo dice, nosotros vemos que la fe de ustedes, a pesar de los combates que ustedes tienen, ¿sabe qué? La fe de ustedes sigue creciendo. Los combates, los golpes y todo lo que recibieron no ha podido apagar el fuego de la fe que Dios ha puesto en el corazón de ustedes. Vuestra fe no solamente que ha sido golpeada, crece a pesar de los golpes, crece. Y el amor entre ustedes
abunda cada vez más, van creciendo en amor. Entonces tienen los condimentos necesarios para ir más adelante rumbo a la perfección, un perfeccionamiento más profundo todavía. Fe y amor, los condimentos necesarios para el crecimiento. Quien posee estas cosas, posee justamente lo necesario para creer y no se va a detener, no se va a detener. Porque el crecimiento no es un crecimiento que da el hombre, el crecimiento lo da Dios. Y Dios ve fe y amor y ahí va rumbo a la perfección en un crecimiento espiritual. Por eso Pablo dice, vuestra fe, ¿sabe qué? No se asusten, no piensen que están menguando. No, la fe de ustedes va creciendo, ocurre que ustedes no se dan cuenta. A ustedes les parece que son lo mismo, no son lo mismo. Todos los días se miran al espejo y todos los días se ven como que son lo mismo. Sin embargo, se encuentra con alguien que hace 5, 10 años que no lo ve y le dice, ¿cómo cambiaste? Y usted dice, pero si yo me veo igual, ¿cómo que cambié? Claro, usted no se ve los cambios, pero Dios produjo cambios en nuestra vida espiritual. Usted no se ve la estatura, pero Dios ha producido un crecimiento espiritual en medio de nosotros. Él lo hizo. Usted parece como que no sé, el amor, no sé dónde está, parece como que no lo tiene, pero sí que lo posee, porque va creciendo también en el amor, vamos creciendo. Por eso dice, nosotros, ¿sabe qué? Damos gracias a Dios, porque ustedes van creciendo en fe, van creciendo en amor, los unos con los otros, y ¿sabe cómo van creciendo tanto a tal punto que nosotros nos gloriamos en otras iglesias? ¿Cómo ustedes soportan? ¿Viste los tesalonicenses? ¿Cómo el diablo los persiguió? Pero ellos se mantienen firmes. Ellos no retroceden, no vuelven para atrás. Van llevando el estandarte de la fe adelante. Están peleando la buena batalla de la fe. A pesar de los golpes que le dan, ellos siguen manteniéndose. Es decir, comentaban en otra iglesia y alentaban en otra iglesia para que el corazón de esa otra iglesia no se desanimen por los embates, sino que miren a los tesalonicenses y ellos también sigan. Porque los tesalonicenses eran hermanos como ellos. Entonces, si los tesalonicenses pudieron seguir, ¿cómo ellos no van a poder seguir? Por eso dice, tanto nosotros vemos el crecimiento de la fe, el crecimiento del amor que tienen, tanto nosotros vemos cómo es que ustedes soportan. Nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en la iglesia de Dios. Nos gloriamos por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportan. Persecución y tribulación. No lo dejaban en paz, pero ellos no menguaban en la fe. No dejaban de perseguirlo, pero ellos no retrocedían. Se mantenían fiel y firme en el Señor. ¿Y dónde estaba su esperanza centrada? En Cristo. ¿Y dónde tenían los ojos puestos? En Cristo. ¿Y qué estaban esperando? Cristo viene pronto, hermano. Mantengámonos, Cristo. Estaban esperando a su Señor. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia. Vuestra paciencia. Vio que nosotros hablamos justamente del perdón y cómo es que nosotros no podemos decir no lo soporto más. Porque el que dice a este no lo soporto más o a esta no la soporto más, está diciendo que el amor de Dios no está dentro de su corazón. Sin embargo, Dios lo derramó y Dios puso su amor dentro de nuestro corazón y el amor todo lo soporta. Pero al desconocimiento de la palabra de Dios, entonces uno confiesa con su boca, no lo soporto más. Y si usted confiesa lo negativo, que no lo soporto más, parece como que se quiere enraizar eso dentro de usted. Usted tiene que decir al revés, todo lo soporto en Cristo que me fortalece. Cristo me fortalece, entonces yo soporto. Cristo me da fuerza, entonces yo soporto, yo sigo. Por eso dice, nosotros nos gloriamos. La paciencia que tienen, las cosas que le hicieron, pobre Jasón.
Nosotros nos llevaron para otro lado y vinieron haciendo alboroto, lo golpearon, entraron en su casa, lo sacaron para afuera, los empujones, lo metieron en la cárcel. Pobre Jasón lo que soportó, pero ¿sabe qué? Jasón sigue firme en la fe. Entonces se gloriaban en otro lado, no sabe por lo que pasó. La situación es que pasó Jasón, pero ¿sabe? Él sigue, hermano. Y si Jasón pasó por esas situaciones tan brava y sigue, entonces ustedes, hermano, ¿cómo no van a pasar las pocas situaciones que están pasando? No es comparable lo que le pasó a Jasón con lo que le pasa a ustedes. O diríamos, si miramos, no es comparable lo que le pasó a Jasón con lo que le pasó al Señor. Miramos al Señor. Herido fue por nuestras rebeliones, molido, herido, escupido, pegado cañazo, hecho un juicio sin justicia. Y sin embargo él fue como cordero al matadero, no abrió su boca, no dijo nada. Sin embargo cumplió con Dios aquello para lo que Dios lo mandó. ¿Y nosotros? ¿No hemos sido enviados y llamados con propósito? ¿No hay un propósito en Dios para con nosotros? ¿Por qué cree que hemos creído? ¿Por qué cree que hemos sido llamados? ¿Por qué cree que estamos en el Evangelio? A causa del propósito de Dios que no se vuelve atrás para con nosotros. Entonces tenemos que mirar al Señor. Si al Señor le hicieron tantas cosas, ¿cómo yo voy a volverme atrás? Por eso Pablo dice, y nosotros los que hemos creído no somos de los que retrocedemos. No. Nos mantenemos firmes y seguimos avanzando rumbo a la perfección. Por eso es que Pablo, él en las iglesias que eran de Dios, los alababa, se gloriaban de cómo ellos creían en el Señor, cómo esperaban en el Señor y cómo a pesar de las tribulaciones y persecuciones, cómo que ellos tenían paciencia confiando en lo que Dios decía y fe en su corazón esperando en el Señor. Por eso el verso 4 dice así, tanto, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Para que seáis tenidos por dignos. Mira lo que soportaron. Mirá las cosas que le hicieron, pero mirá, siguen marchando. No, estos son dignos del reino de Dios. Pertenecen al reino de Dios. Cristo está morando dentro de sus corazones. Dios los está llevando. Estos no se vuelven atrás. Son capaces de dar su vida por el Señor. Morir a todo lo que son para vivir para Cristo. Morir a todo lo que son para vivir para Dios. Vivir para Dios. Por eso dice, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a lo que os atribula. Por eso es que el Señor dice, no se vengan ustedes míos. Mía es la venganza. Ustedes no se vengan ustedes mismos. Mía es la venganza. Yo pagaré. Entonces el apóstol Pablo dice, es justo delante de Dios que lo que ustedes lo atribulan, ellos entren en tribulación. Parece como que lo que lo atribulan, ellos están cómodos. No, no están cómodos. Están metidos en tribulación. ¿Por qué? Porque justamente es el justo juicio de Dios. ¿Y qué hace a lo que atribulan, a lo que son del Señor? Le paga con tribulación. ¿Sabe lo que es eso? No tener paz en el corazón, no tener paz en la mente, en el pensamiento. Es terrible. Por eso nosotros hablamos, una persona que no perdona es una persona que no tiene paz en su mente, no tiene paz en su corazón.
Es una persona que tiene un problema con el Señor. ¿Por qué? Porque Él mandó que nos perdonemos como Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Es decir, mandó que debemos de hacer uso del perdón, de tal manera que no haya ninguna raíz de amargura. Y si hay algo viejo guardado, lo saquemos y lo tiremos a la profunda de la mar. Y nunca más nos acordemos de ello, porque nuestro Padre Dios es así. Él tomó nuestros pecados y lo echó en lo profundo de la mar. ¿Quién soy yo para recordarme de lo suyo? Si el Señor lo tomó y lo echó, ¿quién soy yo para recordarme de sus errores y de su falla? No. ¿Para qué acordarme de eso? No, tírelo a lo profundo de la mar. Si no se tira a lo profundo de la mar, entonces hay una atadura en el cielo. Todo lo que atemos acá en la tierra es atado en el cielo, y cuando no se perdona es una atadura que está atado en el corazón y está atado en el cielo. Atadura que es necesario desatar. Los judíos hacían ayuno y creaban problemas. Y después el Señor le dijo, este es el ayuno que yo escogí, que desatéis a los hermanos las ataduras de los hombres, que lo desatéis, ¿no? Que lo desatéis. Ese es el ayuno. Antes que no comer y no beber, es que hagáis bien a todo, que ayudéis al necesitado. Ese es el ayuno que yo quiero, ese. Por eso es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo que está pasando, lo que nos está pasando, tribulaciones, persecución y esas cosas, justamente son cosas que vienen a probar nuestra fe. Nuestra fe siendo probada, es aprobada, nos mantenemos firmes, se mantuvieron firmes, soportaron y mostraron la vida de Cristo dentro de sus corazones, a pesar de la persecución y tribulación. ¿Y qué hizo Dios? Le da reposo. A los que esperan en Él, el Señor les da reposo. Por eso no temamos ni tengamos temor ante las situaciones o tribulaciones. Confiamos en el Señor. Pongamos nuestra fe en el Señor. No desmayemos. Dios es fiel y justo y no dejará desamparado a los que esperan en Él. ¿Creen esto, hermano? Esta es la palabra del Señor que Él ha enviado para todos nosotros. Para que no desmayemos, sino que permanezcamos firmes hasta la venida del Señor. Cerramos nuestro